Comenzamos el acto conmemorativo del día 26 de agosto y en primer lugar agradecer a todas y a todos la asistencia un año más a esta fecha tan señalada en el calendario nervense. Voy a empezar explicando una cuestión que me ha surgido por alguna gente que me han preguntado que por qué hemos puesto conmemorar. Hay gente que confunde conmemorar con celebrar y hoy no celebramos nada en Nerva. Celebrar es recordar actos alegres. Hemos tenido las fiestas hace poco. Conmemorar también puede ser recordar actos alegres, pero se utiliza sobre todo para recordar actos dolorosos como los que pasaron aquí el 26 de agosto del 36. Ahí empezó el calvario para nuestro pueblo. Y yo muchas veces me pregunto ¿y si no hubiera ocurrido? ¿Y si no hubieran matado a Arturo Albarrán, que mantenía la radio de Nerva, que fue uno de los precursores, o a Lorenzo Alonso, o a Juana Domínguez, o a Antonia la Calderona? ¿Cómo sería la Nerva de hoy en día si todas estas personas comprometidas con la República y con la libertad no hubieran sido vilmente asesinadas por las tropas franquistas? Probablemente estaríamos hablando de otra Nerva completamente distinta, completamente aterrada o aferrada a su tierra, mucho más de lo que está ahora, porque a los que quitaron de en medio era la gente más comprometida de nuestro pueblo. Por lo tanto, hoy tenemos que hacer memoria, y tenemos que hacer memoria de todas aquellas personas de nuestro pueblo y fuera de él que al final terminaron en las fosas comunes. Podéis ver que la fosa que está al sur está completamente terminada y que el objetivo es terminar la norte. Creo que nos lo merecemos todos los que estamos aquí, todos los que luchamos por la memoria, porque la memoria es colectiva, es de todos, y todos deberíamos de ir en esa dirección. Espero que sea así y espero que todavía que mantenemos y espero que por mucho tiempo un gobierno progresista en el Estado, que creo que está dando muy buenos resultados, aunque la gente lo tache o la derecha lo tache de gobierno Frankenstein. Creo que el tándem de las izquierdas está siendo muchísimo más positivo que lo que están promulgando las derechas y las extremas derechas. Esperemos que sigamos toda la izquierda unida en el gobierno del Estado para terminar de completar todo lo que nos queda, que es pasar la página negra de esta historia y que no seamos comparados con Camboya, que todavía lo somos en cuanto a derechos humanos, en cuanto a fosas comunes. Hoy tendría que estar también aquí Juan Barba, y como todos sabéis, pues falleció y no puede estar ya más con nosotros aquí. Y por eso hoy nos acompaña Daniel Vivian, que es el vicepresidente de la Asociación Comarcal de Memoria, que nos va a leer un manifiesto que él mismo ha escrito para este día 26. Muchas gracias por asistir. ¡Viva la República! ¡Viva! Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Corporación Municipal de Nerva la invitación a participar en este acto de recuerdo a la fecha trágica del 26 de agosto de 1936, en el que las tropas franquistas entraron a sangre y fuego en estos pueblos de la cuenca minera. Después de someter a toda la provincia de Huelva, concentraron el hueso de sus tropas fascistas para castigar y escarmentar a las poblaciones de la cuenca de Río Tinto, que al mismo tiempo que otros pueblos de España vieran las repercusiones que tenían oponerse a ello si se enfrentaban al ejército insurgente, para ello el Ejército Nacional de Salvación. Todo ello con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia. La represión no solo fue a aquellos valerosos mineros, también a sus mujeres e hijos, según los datos sacados del libro de Luis Gil Barón, sacerdote jesuita, poco sospechoso de izquierdista y revolucionario, minería y migraciones en la cuenca de Río Tinto. Me dirijo más a la cuenca de Río Tinto porque espero que esta tarde también, en el acto que sigue a continuación de esto, se hable de la fosa.
El censo de la población de la cuenca minera realizado en el 1935 da una población para la cuenca de más de 33.500 ciudadanos mayores de edad, incluyendo lógicamente las aldeas mineras. En el censo realizado 5 años después, en 1940, daba para la cuenca minera una población de unos 28.200 vecinos, 5.300 vecinos menos de la que se realizó en el año 35. Repito, 5.300 vecinos menos. Si alguien me quiere tachar de exagerado, que se lo diga a Gil Barón, que fue el que ha aportado estos datos. Y yo me pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres fueron asesinados? ¿Cuántas mujeres y hombres encarcelados? ¿Cuántas familias destrozadas por la pérdida del trabajo de su pareja al tener que huir para no ser ni encarcelados ni asesinados? ¿Cuántas viudas tuvieron que dejar sus casas y retornar a sus lugares nativos para poder comer por la falta de salario de sus maridos? Hoy, aquí y en Nerva, en la fosa común de este cementerio municipal, el equipo de arqueólogos lleva sumado alrededor de unos 200 cuerpos. Vecinos enterrados y apilados unos contra otros. En Zalamea, la gran mayoría de los asesinados y enterrados en la fosa común no podrá ser exhumado porque alguien, léase el cura, construyó viviendas sobre la fosa común que están adosadas al cementerio de Zalamea. En el cementerio de Río Tinto, el equipo de arqueólogos lleva a cabo exhumado ahora unos 45-50 cuerpos, pero hay 4 fosas más que están a la espera de ser exhumados. En el Campillo tenemos una situación un poco complicada, porque siendo el segundo pueblo que ha sido más castigado de la cuenca minera, las 2 grandes fosas comunes se ocuparon por grupos de nicho y ahora tenemos un problema bastante grave para poder exhumar aquellos restos. No quisiera que nos olvidáramos de los que fueron asesinados en la Sierra del Padre Caro, la sierra que tenemos aquí alrededor de Nerva. No se puede saber ni el número de los asesinados, ni el enterramiento de los mismos, por lo menos hasta ahora. Y ya termino, solamente quisiera recordar pues al compañero presidente Juan Bárbara Robles, trabajador infatigable para la memoria, que hace unos días ha fallecido. Espero que se haya reencontrado donde esté con las personas que hoy intentamos reencontrar en la tierra que nos vio nacer. Muchas gracias. Quien quiera participar del acto pues puede sumarse a poner brochecitos para poner la bandera republicana. Gloria y Raúl nos va a amenizar este acto empezando con el himno de riego. Cuando queráis, empezamos.
Bueno, pues después de una magnífica fiesta muy esperada por el tema de la pandemia, llega el fatídico día 26 de agosto. Es una de esas fechas imposibles de olvidar por el pueblo de Nerva, porque años antes la España de los años 30, que era una España que se desangraba en las guerras coloniales y las huelgas de los reyes, un 14 de abril decidió cambiar el rumbo y proclamar la República. Los partidos republicanos en las urnas ganaron las elecciones y empezó un cambio profundo en España. Ese cambio no todos quisieron asumirlo. Hubo un gobierno de izquierda y de progreso que creó miles de escuelas, de cines para los pueblos que no había habido nunca un cine, teatro, bibliotecas ambulantes. Se le dio un impulso importantísimo a la cultura y demás, y no estaban dispuestos a que eso siguiera para adelante. En las siguientes elecciones gana el Frente de Derecha y se dedica a deshacer todo lo que había hecho este gobierno, del primer gobierno de la República. En las próximas elecciones la izquierda se une en un frente amplio y gana por mayoría, y entonces eso ya la derecha no es capaz de aguantarlo y nos da el golpe de Estado que desde el mismo día 18 empezó con sangre y con terror por todos sitios. En nuestro pueblo llegaron el día 26 de agosto, un día que ya digo no se puede olvidar. Dejaron tras de sí una estela de muertos, de represión, de odio, y bueno, la historia hay que conocerla, porque si no se conoce estamos predispuestos a poder repetirla. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hemos rendido homenaje a los fallecidos durante la guerra, que están en el cementerio, y ahora pues nos van a hablar de esas partes de la historia. En primer lugar va a intervenir Antonio Vázquez Jiménez con un testimonio de un familiar suyo, un tío abuelo, y también tenemos la suerte de contar aquí con una nieta de este hombre, de Antonio Vázquez Gedredo, Manuel Vázquez Gedredo, que se va a dirigir a vosotros para saludarlo y dar un pequeño testimonio de lo que fue su vida. Pepa, te paso la palabra. Nieta, que queda... Buenas tardes a todos. Y es una historia. Yo mis raíces son de aquí y me siento muy orgullosa de esas raíces. Por suerte, por desgracia, no he podido venir las veces que hubiera querido. Pero esto no me lo podía perder porque ya los años que tengo ya me quedan muy pocos por estar aquí. Así que esto me quedaba por hacer. Así que muchísimas gracias a todos. Estoy muy nerviosa y disculparme. Mi abuelo fue Manuel Vázquez Gedredo y mi padre también era de aquí y mi madre también. O sea que todas mis raíces aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Bueno, Antonio no necesita presentación. Antonio lo conocemos todos porque además, aparte de ser de Nerva, viene cada vez que puede a Nerva y, bueno, él es un asiduo de los archivos y de escribir noticias sobre la zona nuestra. Y escudriñando archivos, pues se encontró con esta preciosa historia, bueno, preciosa en cuanto a la historia, pero dolorosa a la vez, ¿no?
y nos van a contar unos fragmentos de lo que fue su tío abuelo, Manuel Vázquez Getrero. Buenas tardes. Yo creo que es de los pocos... Joder. De los pocos actos donde uno participa, donde está seguro de que todos estamos en lo mismo. A mí con la exposición de José Antonio, pues me ha dejado muy desmontado. Pero bueno, vamos a apañarnos a base de agua. Lo primero que quiero es darle las gracias porque le cogí cuando prácticamente, el día de la feria, cuando ya prácticamente pues estaba organizado el acto, y yo le dije, oye, no hay un huequecito para mí que quiero hablar de mi tío abuelo. Y él me dijo, por supuesto que sí. Así que aquí me tenéis, me voy a perdonar porque estoy muy emocionado. En 2013, cuando yo llevaba ya un tiempo digitalizando los archivos de... Tenemos un tesoro en los archivos municipales. Está toda la historia de nuestra joven villa, porque bueno, pues es una villa joven, y tú vas por ahí, hay pueblecitos que tienen 500 años. La nuestra no tiene tanto, pero la historia es muy densa y está ahí. Bueno, pues yo me puse a copiar los 100 años para luego escribir la historia de Nerva. Bueno, pues me encontré con que había muchos cambios en las corporaciones, ¿no? Muchos cambios que no era cambiar un concejo a un alcalde por otro, es que había una historia de que tragar. Y digo, ¿yo cómo me voy a dejar esto? Yo voy a contar todos los cambios. Y me tropecé que en 2015, en uno de los cambios, pues entra Manuel Vázquez Getrero, de concejal, era concejal socialista. Y resulta de que de pronto me doy cuenta de que los dos apellidos eran los mismos que mi abuelo. Y el apellido Vázquez, pues somos Vázquez, yo qué sé. Pero Getrero no había nadie. Entonces yo ya no tenía a mi padre, mi madre, mis tíos, no tenía dónde recurrir para preguntarle. Y entonces me acordé de mi prima Patri de Sevilla, que mi abuelo, el hermano del que vamos a hablar, pues cuando se jubiló se fue a Sevilla con su hija y mis primas se criaron con el abuelo y el abuelo le contaba muchas historias. Entonces, en cuanto le dije, oye, mira, ¿tú sabes algo de que me he encontrado a Manuel Vázquez Getrero? Dice, ese es el tío que mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí, lo mataron en el 36. Bueno, pues ahí empezó la historia. Ahí empecé a buscar y empecé a arañar por todas partes. Entonces, yo hice un librito porque no quiero presentar. Estamos hablando de mi tío abuelo y no está completo. Hay algunas partes que todavía no he sido capaz de dar con ella. Pero os voy a contar un poquito cómo fue Manuel Vázquez Getrero. Manuel Vázquez Getrero nace en Sevilla 6 meses antes de que este pueblo nuestro fuera la villa de Nerva. Nació en febrero del 85, 1885, todavía éramos en la aldea de Río Tinto. La madre y el padre, la madre Bardomera Getrero Amador, de ella viene con sus 2 hijos, mi abuelo y mi tío abuelo, sus hijos pequeños, se viene a Nerva porque entra en el ayuntamiento de matrona, era la matrona oficial del ayuntamiento. Y a partir de ahí, ellos se integran en Nerva, son de Nerva. En 1904 entra a trabajar en Río Tinto y entra a trabajar en lo que se llamaba el departamento de vías, los ferrocarriles, el departamento de vías, ¿no? Voy pasando para no despistarme. Bueno, pues sacando documentos, me encuentro un contrato de 1908 entre la banda de música de la Cruz Roja y el ayuntamiento, en el que firmaba ese contrato para ese año para asistir a todos los actos que iba a haber en el pueblo, ¿no? El maestro de música y un músico. Y resulta que el músico era Manuel Vázquez Getrero, con lo cual ya descubro que también, aparte de ser socialista, era músico y tocaba el clarinete, ¿no? Llamé a mi prima y me dijo, sí, mi prima está enterísima.
el tío abuelo tocaba el clarinete. Esta es esa foto de cuando tenía 23 años, es la única que tenemos. Esta es la foto de cuando él tenía 23 años, en 1908. Bueno, pues él desde la concejalía, era una persona que estaba preparada, le encargan el control de obras. Y desde lejos ya venía sufriendo el pueblo las inundaciones del barranco Santa María. Entonces el alcalde, el ayuntamiento, llega a un acuerdo con Mr. Broming para que a costa de la mano de obra del ayuntamiento y la dirección de un técnico de la compañía se ensanchara el cauce del barranco Santa María, de forma que iba a llegar al invierno para que no hubiese las inundaciones de todos los años, ¿no? Bueno, pues una vuelta que se da por las obras, se encuentra con que allí no hay trabajando nadie, y se va a buscar y se encuentra que todos los obreros que estaba pagando el ayuntamiento estaban trabajando para la compañía en otro sitio. Entonces, fijaros, los concejales Félix Lunar era de todos conocidos, era compañero de ellos, eran compañeros de actividad política. Manuel Vázquez Etrero, Rafael Pellegrino, lo digo por si hay algún familiar que a alguno le suene, y Francisco Pérez escriben una instancia y hacen dentro de sus atribuciones, hacen un informe al ayuntamiento de que se ha abandonado el trabajo para el que había sido contratado y estaban trabajando en una cosa de la compañía. El alcalde no se para en barra y le pasa el informe a Mr. Broming. Y lo primero que hace Mr. Broming es tomar represalias y despedir a mi tío abuelo. Lo despide, estamos en 1916, y entonces él aparece, bueno, gracias, el archivo de Retinto me ha ayudado mucho, sobre todo con los expedientes, ¿no? Allí me encontré en el fondo que tienen de Peña de Hierro, pues estaba la ficha del año que estuvo trabajando, del año que estuvo trabajando en Peña de Hierro. En 1917, en una de las huelgas que había, llamaban las huelgas, la derecha le llamaba las huelgas políticas, ¿no? Bueno, pues detienen a todos los concejales socialistas y los llevan a Río Tinto. Y como es un documento del archivo, es una lástima porque yo no sabía lo del proyector, si no hubiese traído para verlo proyectado, pero os lo voy a leer. A continuación, el señor Don Gordon Douglas. En la firma no lo identifico, no lo identifico bien, pero el que lo escribe. A continuación, los nombres de los individuos que en la mañana de hoy han sido presos en Nerva y conducidos a Río Tinto. José Díaz del Real, Rafael Pellegrino Rodríguez, Félix Lunar López, Feliciano López Cabrera, Manuel Vázquez Etrero, Manuel Pérez Mendoza. Estos eran concejales todos. Y luego hay otras personas más: Juan Posada Jiménez, Francisco Alonso Barrera y Salvador Cordón Arroyán, por si a alguno suena algún nombre, ¿no? Esto fue el 9 del 9 de 1917. Como no hay archivos en la Guardia Civil de estas cosas, la Guardia Civil, en la Dirección General de Madrid, que yo estuve buscando, me dijeron: mira, aquí todo lo que tú quieras de Guardia Civil está todo, pero de estas cosas se destruyen cuando hay una denuncia y cuando pasa la denuncia a la papelera. Pero yo busqué en las actas capitulares, eran 5 concejales, busqué en las actas capitulares en las siguientes secciones y aparece. Con lo que quiere decir que la detención fue efímera. Lo llevaría, le tomarían declaración y lo dejaron soltar, ¿no? Bueno, pues en 1917, claro, las cosas ya se habían puesto muy difíciles. Él decide con su familia el emigrar a Logrosán, a las minas de fosforita que están en la provincia de Cáceres, ¿no? Y allí llega, él tiene 33 años, Ana Vázquez, la tía abuela, 34, su hijo Ángel, 8 años, su hijo Ángel lo mataron junto al padre, no el mismo día. No hemos encontrado hasta ahora nada que nos indique dónde puede estar. Lo mismo que si encontramos del tío abuelo, de Ángel, lo mataron también, pero no eso, ¿no? Hay un testimonio aquí. Su hija Catalina, que es la madre de Pepa,
tenía 6 años y su hija Fraternidad 3 años. Bueno, pues yo me fui a Logrosán y después de estar allí 2 días encontré la casa donde vivieron y encontré la partida de defunción de nuestra bisabuela, que era la madre de Manuel Vázquez Getrero. Cuando se jubiló de matrona aquí, pues se fue allí con el hijo y allí murió en el 1927. No fui capaz de encontrar donde se educaron durante 11 años los niños que eran chicos. Ni siendo músico, pues podía haber tocado una banda de música, nada. Siendo socialista y muy activo, como en 11 años no se iba a meter allí en política, pues nada. Y los archivos, que es la esperanza que yo tenía, los archivos de la mina donde él tenía un cargo, pues resulta de que un año antes se los había llevado no sé si fue la Diputación o qué fue de Extremadura, para digitalizarlo. Lo cierto es que no dejaron ningún recibo y no hemos sido capaces de averiguar dónde están los dichosos documentos. Hasta ahora mismo no se sabe, ni lo saben allí tampoco en la mina. La mina la tienen muy bonita porque la tienen puesta visitable. Entonces yo de vez en cuando le llamo, oye, ¿sabéis algo? No, pues ya está, ¿no? Bueno, pues en 1931 se promulgó una ley en la que se obliga a recolocar en su puesto de trabajo a todos los ferroviarios y del mundo ferroviario que fueron despedidos en huelga. Entonces él rápidamente escribe a la dirección de Río Tinto diciéndole que reclama su puesto de trabajo. Él era ferroviario y que reclama su puesto de trabajo. Hay una colección de cartas, afortunadamente, en el archivo de la Fundación de Río Tinto, donde yo en el libro he metido las que me han gustado más. Son tremendas, porque son las cartas no entre él y el director, que también, sino entre el director, los abogados, diciéndole claramente, no, este es un activista socialista, este no lo metéis por todos los derechos que tenga, este no entra. Bueno, pues él estuvo, hay un montón de documentación, de julio a diciembre, pleiteando hasta que ya le dijeron, mira, abandona el tema porque no vas a entrar. Y se vino a Nerva. Se vino a Nerva con la familia y entonces entra de técnico de obra en el ayuntamiento. Primero entra como interino y luego llega un momento, entre el 31 y el 36, llega un momento ya que le dan una plaza, ¿no? La plaza, ¿no? Luego pasa el tiempo y llega el 1934. En 1934 hubo una huelga revolucionaria, como todos los de derecha decían, ¿no? La revolución era pues que los trabajadores querían vivir mejor y se reclamaban pues los derechos, ¿no? Entonces, el 15 de octubre de 1934 es detenido en Nerva Manuel Vázquez Getrero, su hijo Ángel Vázquez y un grupo de compañeros acusándole de causa contra la forma de gobierno. Los llevan a Valverde y de Valverde los llevan a Huelva y en diciembre pues el juez dictamina que, bueno, que no han hecho nada, que no han hecho ningún delito y que para casa. Llega el 1936. Por eso yo hoy me he alegrado mucho la aclaración que has hecho y te la agradezco. Porque yo he estado en contra totalmente de que se diga que hoy es una celebración. Hoy es un día de retiro, de pensar en que tenemos que hacer lo posible porque esto no ocurra más. Porque el pensar los que tenemos muertos lo pensamos todos los días. Hoy le hacemos un homenaje. Entonces, tus palabras me han alegrado mucho. Y te lo agradezco. El 26, como ya sabemos, las tropas entran. El 27 de agosto, él es uno de los que le quitan la vida al día siguiente. Hay una lista, afortunadamente, pues hay gente que ha investigado mucho. Por ejemplo, Francisco Espinosa Mestre tiene un libro de la guerra civil en Huelva que es magnífico. Yo no sé las ediciones que tiene ya. Y me vaya a permitir que os lea los que fueron asesinados el día 27 de agosto.
Luis Alvarado Álvarez, 31 años. Jerónimo, en esos Nerva, Jerónimo Alves Gordito, 27. Simón Calvo Sánchez, 28. José Camba Boyer, 35. Antonio Díaz Zafra, 24. Manuel Guerra Mellado, 33. Ramón Lasso Martín, 30. José León Lobo González, 29. Antonio Martín Mantín, 26. Emilio Ortiz Álvarez, 55. Arsenio Ramos Moreno, 29. José Romero Sánchez, 24. Luis Ruiz San, 27. Antonio Suárez Reyes, 59. Antonio Tejero Ramírez, 32. José Toribio Jara, 34. Y Manuel Vázquez Eterero, 51. Estos son los que están documentados. Estamos todos seguros que fueron muchos más cada día, más lo que hablábamos de la Sierra del Padre Caro y de otros sitios, ¿no? Pero estos son los que documentó en su momento investigando este hombre, ¿no? Esta es la historia. Esta es la historia. Luego hay un tema que no sé si lo queréis que lo trate. ¿Cómo vamos de tiempo? Está bien. Bien. El tema es que es uno de los... Claro, yo me he encontrado con los documentos, que para eso los he buscado, y entonces, bueno, pues yo no me callo, las cosas hay que decirlas. Río Tinto inglesa, tenía toda una red pseudopolicial de vigilancia en los pueblos, en las aldeas, en los caseríos, en todos había gente tomando nota del resto, claro, del resto, informando de sus ideas, de si trabajaba, si no trabajaba, si bebía, si no bebía, si hablaba, si era familiar de uno que era de izquierda, si era amigo de uno que era de izquierda, si el hijo tal. La compañía tenía una información, y está en los archivos, mucha, tremenda. Yo con eso me encontré, y me encontré con verdaderas barbaridades. Porque, ¿qué pasó? Las tropas que entraron aquí, la mayoría ni sabía ni que Nerva existía, no conocían a nadie. Las listas estaban aquí preparadas ya. Había la gente que había en Nerva que tenía preparadas las listas ya. Eso lo tenéis claro, ¿no? Eso lo tenéis claro, que es así. Por lo menos todas las primeras, hasta que se instruyeron en el 37 ya los juicios sumarísimos, que seguían matando, pero con papeles. Aquí los mataban sin papeles. Bueno, pues había un montón de gente, gran confidente, y bueno, ahí entraba ya no solamente el que era un político, pues este que discutió con él, el otro que me gusta algo que tiene, y esta era la historia. Mataron mucha gente inocente que ni siquiera... Bueno, es que inocentes eran los políticos, pero es que mataron gente que no eran ni políticos ni nada, simplemente porque a lo mejor al tío que le gustaba la mujer que tenía o la casa o sabe Dios lo que. Esas listas se confeccionaban utilizando los informes que Río Tinto tenía en sus archivos. Las fuerzas que entraron, no entraron diciendo, a esto lo conozco, esto también. No. Las listas estaban preparadas. Eso está muy claro. Categoría de los informadores. Pues yo puedo decir desde el soldadito, desde el peón de a pie, el guarda, el concejal, el alcalde, el cura, todos esos, y de todos esos hay documentos. Eran confidentes, y los hay de Nerva, de Campillo, de Río Tinto, de toda la cuenca minera entera en los archivos. Bueno, pues no sé si lo sabíais, pero eso es una cosa importante, ¿eh? Y os voy a leer, al final hay un documento, es un informe que le pide el director de la agencia, le pide al jefe de los guardas, le pide un informe de nombre, apellido, dónde vive, cuántos años lleva de guarda. Y este hombre confesiona. Yo aquí, en esta hoja, que es una pena no poderla proyectar, lo que hice fue recortar unos cuantos nada más, poner unos ejemplos, porque son 148. Y entonces él pone todo lo que le pide y además añade su cosecha. Eso es lo terrible. Y os voy a leer lo que le añade a mi abuelo. Mi abuelo era guarda, pues lo que le añade a mi abuelo.
Dice, número 84 dentro de la lista. Os digo que el jefe de guarda tiene nombre y apellido, se llamaba Benito Reyes. Francisco Vázquez Etrero se refiere a mi abuelo. 59 años, 28 años de guarda. Este guardiña le ha sido simpático al movimiento socialista. Claro, habla mal de las personas de orden, estando en contacto o relación con su hermano y su sobrino, que ya han sido fusilados. Así, así lo escribe. Francisco Vázquez Etrero era mi abuelo, y su hermano y sobrino Manuel Vázquez Etrero y Ángel Vázquez asesinados por ser señalados como socialistas por estos despreciados oscuros personajes. Bueno, eso es mío. No habían cometido otro delito que creéis defender los ideales democráticos. El ya ha sido fusilado es una frase terrible, ¿no? Hay una frase terrible. La escribe este personaje. Y como la escribe, y es un documento oficial que tiene 10 páginas, aunque sea una sola, pues se pueden hablar de estas cosas nombrando al que lo hizo porque el testimonio está aquí. Y aquí tengo unas consideraciones finales, pero yo creo que ya hay luz suficiente. Esto es una pequeña historia de mi tío abuelo. Dentro de esta investigación yo me he matado por encontrar a alguien ya de la rama. Y gracias a un primo que estaba investigando los Fortes, que es de la rama de mi madre, pues dimos con Pepa. Fue difícil, me tuve que pelear con el cura del archivo del archivo diocesano, porque cuando yo vine aquí a investigar, a buscar con quién se había casado su madre para encontrar apellido, pues me dice el cura, dice, hace 6 meses que se han llevado todos los archivos antiguos a Huelva. Pues fui allí y se negó a que investigara, allí casi terminamos mal. Luego me alegré porque no se había casado en Nerva, con lo cual no hubiese encontrado nada, se había casado en Sevilla, pero bueno, yo encontré y estoy orgulloso de haber encontrado a mi prima, a la que yo quiero pedir un aplauso para una mujer luchadora. Para mi prima. Esta es la pequeña historia. Queda por cerrarla y yo creo que algún día, si yo descubro su historia de Logrosán, si descubro su pase por la Cruz Roja, hasta ahora no he sido capaz de encontrar los archivos, y su pase por la agrupación socialista de UGT, que por más que he buscado, pues de momento no he sido capaz de encontrar los documentos de esa época, que fue una época... Claro, los documentos hasta el 36 fue una época muy difícil. Seguramente fueron todos destruidos o seguramente hay algo depositado en algún sitio. Yo tengo la esperanza, ¿no? Y tengo la esperanza para poder completar pues, el librito este de mi tío abuelo, que hoy no era el día de hablar de libro, pero era día de hablar de la persona. Sobre todo, pues darle nombre, apellidos y hasta cara, ¿no? Para que, bueno, pues por lo menos, me imagino que esto lo tenéis todo en la cabeza, todos los que tenéis allí a alguien, tener en la cabeza esa imagen de esa persona, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer para mí estar hoy y le sigo agradeciendo a José Antonio el que me lo haya permitido, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Antonio, porque todos pensábamos que te iban a enrollar más, ¿eh? Bueno, y ahora nuevamente Gloria y Raúl nos van a deleitar con Vientos del Pueblo, de Víctor Jara. Déjame llegar al vídeo.
Bueno, ahora creo que se puede decidir a leer la letra de la canción, porque yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que Víctor Jara murió como todos los que están en las fosas de Nerva, en las fosas de San Juan, en todas las fosas de víctimas por el conflicto. Esta letra transmite realmente el mensaje que también Juan Barba siempre repetía, y era: tenemos que garantizar con nuestro empuje la consecución de verdad, justicia, reparación y absolutamente la no repetición. Palabras y esta letra va por ahí. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrara a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre, y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir, junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suena, por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Ahora llega el momento de hablar de los trabajos de exhumación del cementerio de Nerva, de las fosas del cementerio de Nerva, y en este momento os quiero hacer un recordatorio especial para Juan Barba, que fue uno de los impulsores, fue el impulsor de todos los temas de la memoria histórica, y no quisiera pasar por alto comentarlo, porque todo el mundo sabemos que él era el que empezó todos estos trabajos. Para hablar de este tema tenemos a Andrés Fernández. Es un gran arqueólogo,
por donde quiera que ha pasado, sus trabajos han sido ampliamente reconocidos y en muchos sitios lo han felicitado, lo han conmemorado, lo han hecho actos de agradecimiento. Y bueno, Nerva no iba a ser menos, y este año se le ha dado la Torre de Nerva por la dirección de ese maravilloso trabajo de la fosa común del cementerio de Nerva. Así que os dejo con él, que él nos va a explicar todos los detalles de estas fosas. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, bueno, en primer lugar al Ayuntamiento, pues la oportunidad de volver a presentar o hablar de los trabajos que estamos llevando a cabo. Agradecer las palabras de Manuel en la presentación. Y teníamos unas imágenes, bueno, de detalles de trabajo, de cómo han ido evolucionando, pero no es el mejor sitio para ir. No se ve. Bueno, intentaré con las palabras transmitir lo que las imágenes o lo que la barbarie o la tierra de la fosa del cementerio de aquí de Nerva nos está hablando. Poniéndonos en antecedentes, antes de llegar al 2022 habíamos recuperado en las dos fosas, las hemos separado por ubicación, fosa norte y fosa sur, la de la derecha cuando entramos y la izquierda, la norte. En la sur hemos recuperado 39 cuerpos y 50 cuerpos en la norte. Dicho esto, se planteaban proyectos a la FEN, que a través de la Secretaría de Estado es la que financia los trabajos. La norte se planteaba unos 5 metros de fosa a través de la Diputación, y la fosa sur un proyecto integral para exhumar por completo los cuerpos de víctimas que se pudieran encontrar. El resultado final ha sido llegar hasta 85 víctimas en la fosa sur y hemos recuperado 17 en la fosa norte. Ya, bueno, en Nerva ya sabía, y estaban las fosas delimitadas, que ya cuando llega la transición se marca la zona, y hasta el momento, vamos, ha cuadrado con lo que respecta a la fosa sur el sitio donde se encontraban víctimas de represaliados. Lo más curioso que nos hemos encontrado es que hubo enterramiento en ataúd, enterramiento al uso. En la zona donde se abre la fosa ya había enterramiento. Hemos encontrado ataúdes de forma simultánea cuando estaban fusilando, de no víctimas, de personas de morir pues por diferentes causas, pero que están registradas como muertes naturales. Y enterramientos posteriores que por la cartografía histórica sí nos ha apuntado, y podríamos afirmar que ha roto, o víctimas que no vamos a poder recuperar nunca, y no saber el número total de personas que yacieron en esa zanja abierto es profeso. Pero sí hemos 85 como digo, en la fosa sur. Hemos diferenciado claramente 10 momentos distintos, 10 enterramientos colectivos que corresponden a 10 días de fusilamiento. Una longitud de 15 metros, las fosas tienen 2 metros de ancha, todo lo que estamos tanto norte como sur. Los episodios violentos, no solamente si las fracturas perimortes, los proyectiles, los impactos en cráneo, incluso en pie, tanto de arma larga como arma corta. Pero el problema añadido que hemos encontrado y que estamos encontrando, ya lo hemos dicho y lo sabéis hasta lo que habéis visitado la fosa in situ, es la acidez que tiene la tierra de esta cuenca minera. Con ese pH tan bajo, pues lo que provoca desmineraliza los restos óseos y se deteriora, y bueno, entonces perdemos información. La mayoría, en un porcentaje alto, pues no podemos determinar ni el sexo. Sí podemos apuntar la edad, como está, que lo estamos reflejando en las memorias preceptivas que tenemos que entregar tanto a las administraciones para justificar, digamos, y que a su vez son informes periciales, digamos,
argumentamos los argumentos contundentes donde vemos esa represalia física, ese ensañamiento con esas víctimas, y a la vez, a la hora, incluso los que les tocó, a los sepultureros que les tocó arrojarlos, no mediaron ni el más mínimo cuidado, que se ve muchas veces en los depósitos por la gravedad, los arrastres en las extremidades tanto superiores como inferiores. Digamos, que es la forma, digamos, cuando estamos hablando de enterramientos clandestinos, de asesinatos, de tal, pues no media, pero en algunos de estos depósitos, en estos enterramientos colectivos, se ve, ¿no?, ese ensañamiento una vez muerto, incluso a la hora de darle ese entierro, ese amontonamiento. Con respecto a la fosa norte, como digo, se planteaba intervenía en unos 5 metros longitudinales. Sabíamos que teníamos esos 2 metros de anchura de la fosa, delimitamos ese enterramiento colectivo y recuperamos 17 cuerpos. 17 cuerpos con la forma de proceder es la misma, ¿no? La violencia, los ensañamientos, la fractura alrededor de la muerte, golpeados con objetos contundentes antes incluso de fusilarlo, y arrojar en un mismo momento, ¿no? Entre todos ellos se estaban tocando. Bueno, pues obviamente la física nos dice que fueron arrojados de forma simultánea. Teníamos información una vez que recuperamos esos 17 cuerpos, que conoce un día concreto, ya la información de la prospección georrada que se había hecho en el 2020, nos decíamos que teníamos más o había más alteraciones hasta más de 1,5 metros de profundidad. Para sorpresa nuestra, lo que encontramos es ataúdes debajo de las víctimas, enterramientos simétricos en ataúdes, sin episodios violentos. Eso nos lleva a volver a repasar la investigación del archivo. Como bien ha dicho Antonio, por suerte hay un archivo con mucha documentación y nos permite, bueno, pues darle fechas de esos enterramientos en esas zonas concretas antes del 36, que es también curioso, ¿no? Bueno, cuando se abrían fosas eran destinados a abrir zanjas en distintos cementerios, pero también nos ha llamado la atención eso, utilizar sitios de zonas del cementerio que ya estaban con enterramientos ritualizados, enterramientos normales, y utilizarlos y alterarlos y romperlos con la apertura de estas fosas. Me atrevería a decir que hemos andado más de la mitad del camino en lo que se refiere a los trabajos de exhumación y obviamente estudio antropológico de cada uno de los cuerpos. Ya hemos entregado 50 muestras biológicas que ya entregamos el año pasado en Granada para el cotejo. Sí me consta que ya están trabajando desde la Universidad de Granada en ese cotejo de las muestras biológicas con las muestras óseas. Ahora ya en el mes de septiembre les llevaremos los 46 cuerpos que hemos recuperado de la fosa sur y los 17 de la fosa norte para que los metan en esos bancos de datos y intentar la identificación. Y como digo, a mitad de camino o más de mitad de camino, que ya se han pedido a través del Ayuntamiento y de la Diputación a la FEN, que es a través del Ministerio, que es la que está financiando estas campañas, y proyectar terminar los trabajos, que estimamos, ¿no?, por la superficie, por los depósitos que tenemos, que podíamos estar alrededor de unas 100 víctimas más que nos quedarían por recuperar las fosas de Nerva. Pues dicho esto, nada más, agradecer al Ayuntamiento, a Nerva en general, el trato hacia el equipo técnico y que nos sentimos como nervenses, agradecer el premio, que ya cuando el alcalde pues me llamó para darme esa buena nueva, pues lo que pensamos el equipo, que lo estamos haciendo es un trabajo remunerado, que le pongamos más o menos, pues depende de la empatía y de esa militancia hacia la memoria que se debe de tener, porque estamos hablando en sí de derechos humanos, simplemente derechos humanos que lo engloba todo. Y dicho esto, pues nada, muchas gracias, Nerva. Si consideráis o queréis que ponga alguna imagen así de pasada, que veáis algunos de los detalles. Ya parece que se va viendo algo más.
Le va dando. Aquí tenemos un plano de la fosa norte, en lo que habíamos proyectado en esta zona de actuación. De aquí habíamos recuperado los primeros 50 cuerpos y aquí es donde hemos recuperado los 17. Ahí, bueno, hay una foto, digamos, que se ven los cuerpos entremezclados, la forma de enterrarlo era a la inversa, las cabezas, los pies, digamos, era eso lo de arrojado literalmente, y encontrar la fosa norte a unos 30 centímetros. En las primeras picas, donde encontramos los restos, que por eso no es la fosa sur. Interpretamos que no vamos a encontrar víctimas porque están a 1 metro. Ese metro de relleno, que no la tenemos en la norte, podía estar lleno de víctimas que obviamente no la vamos a recuperar. Pasa alguna vez. Que son imágenes, vamos, lo que sí es las imágenes detalladas, lo que he estado hablando de esas fracturas, de esos impactos, de esos episodios violentos, no es porque lo diga yo ni porque estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de ciencia y los proyectiles impactados en los pies de arma larga, me refiero que eso indica que fueron fusilados. El porcentaje más alto de impactos de arma larga se encuentra entre lo que son el cuello y la rodilla, ese porcentaje, pero es que aquí algunos lo hemos encontrado con el impacto en el talón y otros de arma corta en los cráneos, pues digamos el mal, o como lo suelen llamar, el tiro de gracia, vamos, no sé, no, pero vamos que en la foto se vería todo lo que he intentado describir, pero vamos, con la disposición de los cuerpos, el mal estado de los mismos y de esos arrojamientos. Ahí hay un proyectil, vamos, al montarla de esta es una cadera, y si podéis ver un proyectil de arma larga encontrado en el... Voy pasando. Aquí lo que quería resaltar es aparte del deterioro por la acidez de la tierra, las mismas raíces de la vegetación, pues también ha afectado mucho a los restos óseos a la hora de poder sacar información en el estudio antropológico. No se ve, vamos, son fotos esos en los que hemos tenido a la hora de reflejar o en el informe técnico que tenemos que emitir a las administraciones, una foto en cómo se veía y después un montaje coloreando cada cuerpo para que se vieran las extremidades de cuál pertenecían a uno y otro. Detalles de trabajo de los compañeros trabajando. El estudio cuando se monta con la antropóloga montando el estudio antropológico, un detalle de uno de los calzados que muestra que es un calzado, no es la típica suela que nos encontramos, que bueno, estamos hablando de un perfil demográfico desde el simple minero con menos poder adquisitivo hasta personas con cierto poder adquisitivo. Aquí vamos, esto es uno de un talón del calcáneo no sistémico y esto es un proyectil incrustado en el mismo hueso. Después también los objetos personales de monedas, lápices, peines, incluso el sombrero que está expuesto aquí en la exposición, uno de los cuerpos de la fosa sur, con un agujero. No podemos decir que el agujero sea consecuencia de un impacto, pero lo que sí es, podemos decir que había un proyectil en el interior del cráneo de ese cuerpo. Monedas, lápices, hay alguna medalla también de tipo religioso. Esta foto es el nivel de enterramiento que hablábamos de ataúdes, ¿no? Una vez que recuperamos los 17 cuerpos, están las fositas hechas para los enterramientos, detectamos, descubrimos, se podía ver la madera de los féretros que todavía se conserva, levantamos algunos de los ataúdes y vemos que después ya no hay más enterramiento debajo de este segundo nivel de enterramiento. Una tabla de resultados que también, ¿no? Como digo, ¿no? Cuando hablamos de indeterminados porque no nos permite los restos, no da información para determinar el sexo, incluso si nos atrevemos a la hora de poner la edad cuando las características óseas sí nos lo permiten. Y bueno, ya lo hicimos, los primeros niveles, si el porcentaje de mujeres que se han recuperado en las fosas de Nerva, estamos hablando de una cuarta, entre un 20 y un 30%, digamos,
que es el nivel, o lo que más nos ha llamado la atención, porque la media, tanto en Andalucía y por ende en España, de mujeres fusiladas en fosas es entre el 3 y el 5%. Aquí estamos hablando hasta superar el 20% de víctimas féminas. Digamos, está muy por encima. Entonces, bueno, también es una reflexión que nos lleva a ser, digamos, esa inquietud que tenía esta cuenca minera. Y después eso, como digo, de la fosa norte, antes creo que dice, voy bien, ¿no? De las iglesias también. Entonces, como digo, lo que tenemos es sumado es esta parte, digamos, y nos quedaría algo más de la mitad hasta llegar al fondo, que son los baños. Como por eso digo que estamos a la mitad del camino, máxime cuando ya hemos recuperado la fosa sur y nos quedaría que es lo que tenemos proyectado. Foto ve pasando. ¿Ves? Como digo, mira, en la topografía que hacemos, este es el murito de piedra que se marcaba la fosa, que sustituyó a la barandilla que en la década de los 80 se coloca. Y encontramos represaliados hasta aquí, que cuando se puso esa marca, esa memoria colectiva en Nerva, ha perdurado durante esas décadas para decir, ahí tenemos a los nuestros. Aquí, bueno, esta foto es de los años de la década de los 70 del siglo XX, que sí se pueden ver los enterramientos. En la zona fosa de la fosa sur se ven las zanjas que abrieron para los enterramientos normales, que es lo que provoca ese metro de relleno que no hemos encontrado víctimas, consecuencia de esos enterramientos posteriores. Y esto es como, una vez sacados los cuerpos de los represaliados, es la planta como nos queda. ¿Ves? Todo son enterramientos individuales en féretros. De primero, la zona esa concreta, en el libro de enterramiento habla que se enterraron de tal fecha a tal fecha, y hay coincidencias que si hiciéramos una investigación más en profundo, incluso podríamos ponerle nombre a esos féretros. Ya son fotos de detalle, partíamos con la premisa que en el 2017 hacemos las catas y a la profundidad que lo teníamos, rebaje mecánico, entonces llegamos hasta esa marca de arena que le pusimos una vez hecho esas catas en el 2017 para hacer ese rebaje y diferenciar los distintos enterramientos colectivos a la hora de sacar conclusiones, teniendo los listados de víctimas por día, intentar hacer ese cruce y poder, como conclusiones preliminares, acercarnos un poco a la cronología de los enterramientos. Teníamos la duda de por dónde se empezó, por la norte, por la sur. Ahora mismo podríamos decir que se empezó a enterrar por la fosa norte, que fue el primer testimonio que mi amiga Pilar me comentó, pero tenemos ya argumentos para decir que sí, que se pudo empezar por la fosa norte, a la entrada a la izquierda. Fotos de detalle que no vemos. María, la antropóloga, pasando el detector de metales, digamos, a la hora, pues, haciendo la marca y después, tanto objetos personales como los proyectiles que hemos ido encontrando. María y Maribel, del equipo también hay detalles de trabajo, la delicadeza, la pulcritud, involucrar y hacer posible el trabajo que se está haciendo. Una vez, como digo, es hacer ese trabajo técnico de diferenciar, de darle un color a cada cuerpo para la hora, que nosotros lo tengamos claro, pero a la hora de emitir el informe, el que no está aquí o está centrado en un despacho, tanto en Sevilla como en Madrid, que son técnicos o no técnicos, vean que hacemos una exhumación individual con garantía, y cuando no tenemos la certeza 100% de que un fragmento de hueso, una parte es de uno de los cuerpos, lo descontextualizamos y lo ponemos aparte. Fotos de exhumando, y una vez que lo tenemos documentado todo, pues hacer esa exhumación individual para montar trabajo. A esto es lo que me refería. Hay fotos en las que no se puede ver, pero cuando se le da esa textura digamos, a la imagen anterior, para que no es que digamos o afirmado corrobora
que los cuerpos, los restos que se echan en cada caja son de cada uno de ellos. Podemos ver la disposición de ese cuerpo, por ejemplo. Ver estado en otra fosa o en otro sitio, que lo puede decir Gloria en San Juan del Puerto, cuando se monta el cuerpo y tiene los 206 huesos de cada cuerpo, los tiene y los puede montar. En este caso no conservamos 30-60% de parte de las costillas, de las vértebras. El estado es lamentable, es lo que no nos permite muchas veces el determinar tanto el sexo como la edad. El problema de las raíces, cómo afecta, detalles de cómo afecta los restos óseos. Y después lo que digo de los episodios violentos. Esto es un proyectil de fusil. Esto es la parte interior del cráneo, es la mueca de un orificio de entrada de un proyectil de arma corta. Y arriba lo que tenemos que no se ve es la fractura de un fémur, digamos, provocado por un golpe con un objeto contundente. Son fotos de detalle, como digo, cómo vemos la foto cuando la echamos una foto cenital para ver las plantas en cuerpo y después verla con una textura de cada color, darle a un cuerpo para ver la disposición y la conexión anatómica de cada uno de ellos. Como digo, objetos, medallas, gemelos, un cinturón y esto es un pendiente. Uno de los cuerpos que tiene un pendiente que a priori puede ser una mujer, pero el estudio antropológico no nos permite si es hombre o es mujer. Entonces por eso tenemos que dar y lo ponemos como indeterminado, obviamente. Y este, digamos, es el sombrero, encontrado in situ con su agujero, que lo podéis ver mejor ahí, del cuerpo con el número 56, pero sí cuando se recupera, se suma el cráneo, tenía un proyectil en su interior. Como digo, la fosa una vez terminada, incluso se puede detectar a simple vista, digamos, las líneas de los féretros con una digamos, una misma altura, con una separación entre ellos simétrica, entonces, bueno, y que coincide con los datos que nos aportan los archivos. Y estaban los ataúdes debajo de las víctimas, pues, obviamente estamos hablando de los enterramientos anteriores al 26 de agosto del 36, y incluso hemos encontrado ataúdes junto con los represaliados, ¿no? Que no rompían ni alteraban, sino que indican claramente que eran enterramientos simultáneos. Este es el resultado en la fosa sur, como digo, vamos. El porcentaje tan alto de indeterminados de no poder darle sexo a las víctimas, pero si siguiéramos una regla de 3 estaríamos en ese 20% de mujeres. Como digo, con los resultados, los distintos grupos que hemos ido separando, tenemos los primeros 4 están blancos en la exhumación del año del 2019, y estos son los 5 momentos que dentro de la zanja sur, los 5 grupos, dentro de la misma fosa, 5 fosas. Es decir, que fueron arrojados obviamente en el mismo día, porque entre un grupo y otro tenemos tierra entre un grupo y otro. Entonces, obviamente fueron tapados, fueron sepultados y continuaron echando grupos, y todo detallado, que son datos que si le pasamos después a los genetistas, al objeto de poder darle pistas para que economizar tiempo con las muestras de ADN cuando tenemos ese listado de víctimas por nombre y apellido, de darle esos datos concretos a los genetistas para que ellos mismos intercambien o economizar tiempo, que es lo que no tienen en estos de los casos. Y dicho esto, pues nada, vuelvo a repetir, gracias Nerva. Y ya está. Bueno, pues ahora tendremos las palabras del señor alcalde, y una vez que él termine, Gloria y Raúl nos interpretará Al alba de Luis Eduardo Aute. Pues estamos terminando de conmemorar el día 26.
Yo voy a ser breve. Creo que lo de Al Alba probablemente nos guste más que lo que yo os voy a decir. Simplemente, Andrés está aquí gracias a Juan Barba. Andrés, hemos tenido la gran suerte de tenerlo en Nerva, a él y a su equipo, gracias a que conoció a Juan en Cama, cuando la gente de la Asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Cama se interesaron por encontrar la fosa común donde estaban los mineros de la columna minera que partió de Nerva, y que al final lo encontraron y que tienen muchos nombres y apellidos, que sus familias, algunas vinieron de Argentina a buscarlo aquí, y allí es donde empieza a fraguarse el que al final tengamos en Nerva la gran suerte de tener el equipo de Andrés Fernández trabajando en la fosa de nuestro cementerio. Yo estoy completamente seguro que si no llega a ser el equipo de Andrés, probablemente no estuviéramos ahora mismo, como él dice, por encima del 50%, porque la dificultad es extrema y porque las subvenciones, o en este caso la financiación, ha sido muy escasa. Solamente alguien con el grado de compromiso que tiene Andrés con la memoria ha hecho que podamos estar muy cerca del hito, creo que importantísimo, de exhumar a todas estas personas de Nerva, la mayoría, que sufrieron las represalias de los fascistas, sin mediar guerra de por medio. Aquí no hubo guerra, aquí solamente hubo represión. La guerra comenzó en noviembre, cuando ya aquí la mayoría de los asesinatos se habían cometido. Y se habían cometido, como decía Antonio, con listas previas. Sobre todo con las listas que confeccionaron estos informadores de la Rio Tinto Company en la huelga revolucionaria del 34, que no fue revolucionaria, que simplemente fue, como siempre hacen los obreros, defender y reclamar sus derechos. Por lo tanto, que no se nos olvide, que es lo fundamental, la memoria. Quizás esta ley nos vaya a dar un último empujón para poder conseguir este hito. Esta ley que viene a buscar eso, la verdad, que la verdad al final es lo que ha estado diciendo aquí Andrés. Los proyectiles están en las cabezas, los fémures están rotos antes de matarlo porque los habían maltratado. Otros, que no ha dicho, pues están con las manos atadas con alambre. Fue un horror. Por lo tanto, no debemos de olvidarlo. Y esa es la verdad. La justicia es que se va, con esta nueva ley, pues a derogar todos los juicios acusatorios de estas personas inocentes. La reparación es que se va a hacer un banco de ADN, se van a divulgar en los colegios y en las universidades lo que pasó de verdad. Y la posible reparación al final es que se termine todas las exhumaciones y que se le dé la dignidad suficiente a cada persona individualmente. A nosotros nos queda terminar la exhumación y nos queda dignificar esas fosas comunes. La idea, a ser posible, y desde ya os digo que estoy buscando financiación para poder hacerlo, es hacer un monumento funerario acorde a la dignidad de estas personas que nunca la perdieron y por eso están ahí, y que fuera visitable para todos, para que de verdad la memoria perdure y no se nos olvide a nadie. Y en eso estamos. Ojalá lo consigamos y os pido a todos que empujemos en esa dirección. A todos los que estamos aquí, que yo sé que estamos porque de verdad nos interesa la memoria histórica y democrática. El sombrero está ahí, en esa exposición. Para mí, y agradecer a Diputación, y la verdad es que se me ha olvidado en el cementerio nombrar a Antonio Rú, que es el comisionado para la memoria de la Diputación que nos ha acompañado hoy, y espero que me perdone el que no haberlo nombrado allí en el cementerio, y es alguien que también está comprometido a que esto siga adelante. Y es el que ha sido el artífice de montar esa exposición, que nos puede dar una idea de cómo fue, de que tenemos a un nervense como Antonio Marín, o tenemos la historia también de una menor, que lo podéis ver, que fusilaron. Aquí llegaron a fusilar a una mujer menor de edad en aquellos entonces, por el hecho de que aparece en una foto
en una manifestación detrás de una bandera republicana. Hasta ahí llegó el horror en este pueblo. Por lo tanto, nervenses, nervensas y gente venida de fuera, vamos a seguir empujando para que la memoria no desaparezca, para que no albite nunca el olvido, como dice esa exposición. Esperemos que el 26 del año que viene no celebremos nada en este pueblo, como hay algunos que me dicen que por qué no celebramos la fiesta. Esperemos que no sea así y que volvamos a conmemorar a aquellos caídos por defender sus ideas y por defender la legalidad republicana. Muchas gracias a todos. ¡Viva la República! Muchas gracias a todos. Gloria y Raúl, todo un lujo de nervenses de una generación que viene empujando. Muchas gracias, precioso Gloria, precioso Raúl. Nos vemos el año que viene.